Gracias, hermanos, gracias, de ver sinceramente. Pido sus oraciones porque estoy bajo tratamiento ya llevo 3 dentistas y todos son retecaros, ¿verdad? Bárbaros, ¿verdad? Creen que mis dientes son de oro, ¿verdad? Pero ahí vamos caminando, ¿verdad? Pero oren porque anoche pasé una noche bastante difícil, con antibióticos muy fuertes, se me secó la boca, se me pegó aquí. Yo no sé si es el diablo que no quiere que predique. No sé, ¿verdad? Y quería gritar a ver si me oía mi esposa, pero no, y al fin me solté y fui a tomar agua, ¿verdad? Así es que fuera ahí, oren, pero aquí estamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, estamos muy interesados en estos días acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, pero es un tópico que me asusta. Y el pastor me tira la papa caliente a mí, yo se lo voy a tirar a Rogelio, ¿verdad? Muy bien. Bien, el mensaje de esta mañana, espero que sea mensaje, lo tienen que pensar. No van a estar de acuerdo todos con lo que yo voy a decir. Quizá voy a ahí picar las abejas del nido, ¿verdad? Como decimos en inglés, stir up the hornet's nest, ¿verdad? Y a ver, ¿verdad? Pero el tópico es muy sencillo. ¿Sí o no? Y luego diré, no, sí y no, no. You can't have it both ways, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Dicen que por los primeros 10 años, un niño, la palabra que más oye de sus padres y amigos, maestros, es no, 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 ¿se acuerdan? Siempre no, 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 y acomplejan al pobre niño, ¿verdad? Hace años ahí en California, en los periódicos salía un monito, y con una monita por ahí, ¿verdad? Y decía, love is never having to say no. Claro, que en el matrimonio no haya nos. Se oyen feos los nos en el matrimonio, ¿verdad? Pero también se oyen bonitos los sí. Que donde hay amor, que dice que nunca se dice no. Vamos a ver, ¿verdad? Oremos, hermanos. Con temor y temblor, Padre Santo, pedimos fortaleza física, fortaleza espiritual, Padre Santo. Palabra bendita, palabra inspirada. Haz la palabra iluminada, Padre Santo. Bendícenos, oh Padre bendito, y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy no lo voy a terminar hoy porque es demasiado extenso, ¿verdad? Porque a la medida que lo meditaba, pues iba creciendo y I have to stop somewhere, ¿verdad? El Señor dice en su Sermón del Monte, Mateo 5:37 dice, que vuestro sí sea ¿qué? Sí, y vuestro no sea no. ¿Qué cosa? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y luego Santiago, su hermano, según las cronologías, ¿verdad? 10 años o 30 años después, repite lo mismo, ¿verdad? Santiago 5:12. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No se olvidó Santiago. Lo andaba cuidando al Señor Jesús, quizá porque acuérdense que al principio aún María dudaba y sus hermanitos decían, pues está loco, mamá, está loco. Vamos a traerlo, ¿verdad? Porque anda diciendo ahí que sí es sí y no es no, ¿verdad? Y si hubiera tiempo, le llamaría la atención a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Los corintios estaban acusando a Pablo que no podían confiar en su palabra, porque decía sí y luego decía no acá. No entendían, ¿verdad? Que estaban allí vacilando él. Pero cuando aplica Pablo esto a Cristo Jesús,
notamos algo muy bonito. Vamos a esa porción, 2 Corintios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Ok, aquí vamos a ver qué nos dice. 2 Corintios. Ok, muy interesante. ¿Listos? 2 Corintios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Ok. Dice, así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. En el cristiano no debe haber sí y no, dice Pablo. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Ok? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, ha sido sí y no. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y yo sé que es grande estos pasajes y la tentación de quedarnos ahí, pero tengo que decírselos, hermanos. Qué bonito es saber, hermanos, que estamos viviendo en el tiempo del sí de las promesas de Dios. ¿Qué cosa? Piénsenlo. Estamos viviendo en el tiempo del sí de las promesas de Dios. Pero vamos a agarrar un poquitito de historia aquí. La vida moral, la vida espiritual, se edifica o se desmorona según nuestro sí o según nuestro no, ¿verdad? Vamos a ver el primer sí de Dios. Let's look at the first yes, el primer sí de Dios. ¿Cuál será el primer sí de Dios? Tenemos que decir la creación. Ese concilio eterno de la Divina Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo deciden. Allá en las eternidades, no nos metamos allí. Vamos a criar. Dios decidió criar. Y Agustín dice es creación de gracia. Dios no necesitaba universos para ser Dios, pero Dios creó. Ahí tenemos su primer sí. Les llamo la atención a 2 Timoteo 2:12, texto conocido. Dios no puede negarse a sí mismo. Una vez que la Divina Trinidad determinó criar, entonces vemos el primer sí de Dios. Y hay mucho desarrollo aquí, pero ¿cuál fue el primer no de Dios? Think about it. ¿Cuál fue el primer no de Dios? Piensen un poquitito. Yo sé que es un poquito de clase, ¿verdad? Pero pues, no sé si soy predicador o maestro o qué, pero soy. I know that I am. Don't ask me what, but I know that I am. I'm something. Bueno, ya hablo lenguas, cuidado. ¿Cuál fue el primer no de Dios? Y sigue siendo todavía. ¿Cuál es? A ver, en clase diría 100 puntos. Aquí. ¿Saben cuál fue el primer no de Dios? Are you ready? No comas de ese fruto. ¿Estamos de acuerdo? No comas de ese fruto. Ahí está el primer no de Dios. Pero ¿qué dijo Satanás? Ay, me dijo, cuando vea, ya le voy a jalar de la trenza. Ay, okay. Pero ¿qué le dijo? No vas a morir. No. Ahí está, primer mentira. Okay. El primer no de Dios sería para nuestro beneficio, ¿verdad? Ok. Pero, ¿cuál fue el primer no del hombre? ¿Cuál fue el primer no del hombre?
Hemos visto el primer sí de Dios, el primer no de Dios, y cuál fue el primer no del hombre. Fue que comió de ese fruto, ¿verdad? El plan de Dios era que el hombre dijera, sí, vamos a obedecer a Dios, sí. Dios esperaba un sí de Adán y Eva. ¿Y saben qué? Espera un sí de cada uno de nosotros cuando nos pone un poquito alto, ¿verdad? Pero miren, qué triste que cuando Adán y Eva decidieron decirle no a Dios, moralmente, espiritualmente, dijeron sí al diablo. ¿Qué cosa? ¿Se imagina? Can you imagine saying yes to the devil? A la serpiente. Si Adán y Eva, nuestros primeros padres, lo hicieron, ¿qué de nosotros, los hijos? Hay aplicación más tardecito. Quizá no alcancemos esta mañana, pero tendré otra oportunidad por ahí. Y hermano, quiere que hable acá de las cosas allá. Cuando ya me saquen todas las muelas. Los dentistas son brutos. Uno quiere sacarme 8, otro quiere sacarme 7. Ya llevan 2. Qué cosa, ¿verdad? Ok. El primer no del hombre fue un sí al diablo y un no a Dios. Aquí está un punto muy fuerte. ¿Qué haría Dios con ese no del hombre, verdad? Hay mucha historia aquí, pero piensen un poquitito. Vamos aquí a cambiar, ¿verdad? Y estuve esta mañana orando todavía y haciendo más garabatos y crece la palabra de Dios. ¿Qué hubiera sido si Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, qué hubiera sido si Abraham hubiera dicho no? ¿Cuál fue el orden de Dios? Que se levantara, ¿verdad? Y que se fuera a la tierra que él le indicaba. Estaba muy a gusto allí. Toda su familia, Ur de los Caldeos, y ya han hallado ruinas allí, lo último que nos dice la arqueología, ya han hallado ruinas allí. Allá en Irak, para allá. Dios le dijo, levántate y vete. ¿Qué? Si Abraham hubiera dicho, no, I'm not going. No hubiera pueblo judío, no hubiera bendición, ¿verdad? ¿Y qué si Moisés hubiera dicho, ya andaba Moisés que ya tenía miedo, un tartamudo, miedoso, ¿verdad? No quería él ir a Egipto a sacar el pueblo. Quería así que él sacara al pueblo de Israel. Ya tenían más de 400 años ahí en esclavitud, ya era tiempo. Pero y lean eso, ¿verdad? Comenzando con el capítulo 3 de Éxodo, no quería ir Moisés. Pero al fin Dios, y dice que se enojó Dios con él, ¿verdad? Se enojó Dios con el no que estaba dándole Moisés. Muy bien, sé que eres tartamudo. Voy a traer a tu hermano Aarón para que él sea tu vocero, ¿verdad? Y rápidamente, ¿y qué de esa grande nube de testigos en Hebreos 11? Léanla. Esa grande nube de testigos, comenzando con Abel, ¿verdad? ¿Qué si ellos hubieran dicho no? ¿Qué cosa? No. Y así mucho. ¿Y qué si Saulo de Tarso, capítulo 9 de los Hechos, cuando Dios lo azota ahí en las arenas calientes? Y yo sé lo que son arenas calientes. Yo pasé años ahí en el pueblito de Needles, California.
aguja, caliente, caliente. 120 era muy normal. Yo andaba descalzo. Bueno, salía del río también, ¿verdad? ¿Qué si Saulo de Tarso hubiera dicho no? No. ¿Qué cosa? No tuviéramos la mitad del Nuevo Testamento quizá, ¿verdad? Y así, y así, y así. Y permítanme a mí inyectarme ahí. ¿Y qué si José Rodríguez hubiera dicho no? Yo, humanamente hablando, como joven, en la prepa, high school, todo lo tenía. Era miembro del concilio de la escuela. Tenía mi fama en los periódicos. Era buen deportista, especialmente en béisbol. Tenía buen cuerpo, ahora no, ahora pues me hago así, no, por hueso se ve, dice mi esposa. Ya, quiere tocar el acordeón aquí o algo. No tanto así, no tanto así. Ok. Yo he pensado, ¿qué si hubiera dicho yo no? No voy a la iglesia del Nazareno. No quiero, no. Soy católico romano, no. Papá quiere que sea cura. No. ¿Y qué si hubiera dicho no cuando llegó ese momento que ya entendía poquito, entera consagración? Decirle un sí incondicional a Dios y un no incondicional a mis planes, a mis deseos y al mismo diablo. Ya entendió un poquitito que si hubiera dicho no. Allá en el año 47, wow. Mi esposa es testigo que donde quiera que voy, lo trato ahí de meterme y le comienzo por un lado o por otro lado, ¿verdad? Ya. Dar mi testimonio a los dentistas donde quiera. Pero digo, ¿qué si no hubiera obedecido? Hermano Caleb, no estuviera yo aquí. Y quizá ni la hermana Herrera, no sé, ¿verdad? Y luego pues ni mi amada esposa estuviera aquí. Yo voy a buscar una mexicanita. No, hay una gringuita ahí en Juárez. Nací de ella en Los Ángeles, yo nací de México. Pues, no, está bien. Me dijo que sí. Ya se arrepintió, pero it's too late, ya. Y digo, por ahí tengo el contrato, la licencia, ¿verdad? Pero ¿qué si hubiera dicho no, ¿verdad? Aplicación aquí. Aquí. Algo tremendo. Cristo tuvo que experimentar el no de Dios. ¿Dónde? Piénsenlo. Alguien tenía que deshacer ese primer no de Adán y Eva. Y Pablo dice que Cristo es el segundo Adán. Alguien tenía que deshacer ese no. Alguien tenía que experimentar ese no de Dios para que se abrieran las puertas del sí de Dios. Para que se abrieran las puertas de el sí del amor de Dios, el sí de la gracia de Dios. ¿Qué cosa? Estas cosas, hermano, me dejan la cabeza en remolino. Y me tengo que salir en vez de le digo a mi esposa, voy a dar la vuelta para a ver si se aclaran mis pensamientos. Y no, viene más, como que le digo, como dice la nieta, jore, no puedo asimilar tanto. Ok. ¿Dónde se satisfizo el no del primer Adán?
¿Saben dónde? ¿Y quién fue? ¿Quién fue? El segundo Adán, Cristo. Qué cosa, por eso la cuarta palabra me deja, iba a salir la palabra, me deja bobo. Bueno, es que yo no sé, ahí corríjanme los que saben la gramática. Okay. Me deja maravillado. ¿Se imaginan cómo experimentó Cristo Jesús el no de Dios? ¿Se imaginan? Cuando dice que clamando a gran voz, y con eso caen las tinieblas, ¿verdad? Y los vientos soplan. Y los apóstoles, Pedrito, su vida por un tiempo, casi 3 años, fue sí y no, ¿verdad? Pedrito andaba en el sí y no. Peligroso, ¿verdad? Pero desciende allí, por un lado, la ira de Dios, capítulo 53 de Isaías. Desciende ahí la ira de Dios. Alguien tiene que satisfacer ese no que el primer hombre dio. No, qué duro. Dios mío, ¿por qué a mí? Que yo fui instrumento para la creación, que nada fue hecho sin mí. ¿Y por qué tu Padre, que siempre me has oído? ¿Y por qué tu Espíritu Santo te retiras de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Piensen. Ahí no está el amor del Padre en ese momento. Ahí no está el consuelo de Dios, el Espíritu Santo. Ahí está el Hijo solo, como el Cordero de Dios, dijo su primo Juan, ¿verdad? Está solo. Ese es infierno. Cuidado. Está duro. Alguien tenía que experimentar la plenitud de la ira de Dios por causa del pecado. Oh, pero qué bonito que al cumplir ese no, cuando digo consumado es, qué bonito. Se abren las puertas para el sí de Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Que podemos experimentar el sí de Dios. Si hay perdón para ti, si hay fortaleza para ti, si hay gracia para ti, tendremos problemas sobre problemas, dolor sobre dolor, angustia sobre angustia, pero la palabra de Dios dice que tendremos gracia sobre gracia sobre gracia. Y que Él vino, ¿verdad?, lleno de gracia. Y de verdad, sí, qué bonito es el sí de Dios. Pero cómo costó ese sí, ¿verdad? Oh, mucho más que decir aquí. Ahora, Cristo es el sí de Dios para toda la humanidad. Me duele cuando pienso de doctrinas predestinarias, que Cristo murió nomás por cierto grupo. No. Cristo es el sí de Dios para toda la humanidad, no solamente para una porción, ¿verdad? Sí. Ahora, una aplicación. Después terminamos en otra ocasión. ¿Okay? Y voy a pedir la ayuda de mi brazo fuerte aquí, Arturo. Y qué bonito que Marta dice, siempre dice, sí, hermano, sí, la verdad. Ok. Dijimos ya que la vida moral, y no es suficiente, tenemos que también hablar de la vida espiritual, porque la moralidad no nos va a llevar al cielo, pero cosa espiritual sí, ¿ok? Ok. Aplicando lo dicho,
que no podemos nosotros vivir nuestra vida espiritual en un sí y en un no. Tenemos que ser firmes en nuestra decisión. Y necesitamos fortalecer los sís de nuestra vida espiritual. Y para que lo apliquemos a la palabra de Dios, esto quiere decir que tenemos que andar en toda la luz que tenemos. Todos los que estamos aquí ya conocemos algo de la palabra de Dios, ¿verdad? No tienen que ser estudiantes, como vuestro servidor, que tengo ya muchos años estudiando la palabra de Dios, y entre más la estudio, más profunda se me hace, hermano. Más me conmueve que antes. Antes me molestaba lo que no entendía. Ahora me inquieta lo que sí entiendo. Pero vamos adelante, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué sucede en nuestra vida en este nivel de sí o no. Ok, Arturo, por favor, párate aquí. No lo hago yo porque tengo miedo que me caiga, dice mi esposa. Aquí, por favor. Y te doy 10 puntos cuando tomes una clase. Ok. Pablo habla de nuestra conciencia. Es el que usa esa palabra unas 30 y tantas veces de conciencia. Y todos tenemos la luz de nuestra conciencia. Todos. No estamos hablando del contenido de esa conciencia. Pero todos tenemos esa vocecita que dice, hazlo. Y otra vocecita que dice, no lo hagas, ¿verdad? Todos podemos decirle sí a la luz que tenemos. La palabra de Dios dice que Dios es santo, que Dios es amor, pero también que dice en 1 de Juan 1:5, ¿qué dice? Dios es luz y es el Padre de toda luz, ¿verdad? Entonces, cada vez, Arturo, voltea para allá ahora, pero bájate un primer paso. Ok, cada vez que yo le doy un sí a Dios, a luz ya conocida, recibida, luz entendida, es como dar un primer paso, ¿da? El primer paso ahí, ok. Sí, bueno, voltea que te vean bien. Tómenle la foto ahora. Ok. Cada vez que yo doy un sí a Dios, es dar un paso al escalón. Ahora, ahí debo de quedarme para asimilar esa luz, para digerir esa luz, para pedirle a Dios gracia y fortaleza para andar en esa luz. Porque dice la palabra de Dios, Salmo 97:11, que Dios tiene luz sembrada para los justos, para los santos. Se dice que Nerón, ¿verdad?, tenía un jardín de rosas muy bonitas y quería verlas. Era loco, pero un genio en la arquitectura también. Tenía un jardín de rosas y quería verlas día y noche. ¿Y qué hizo entonces? Agarraba a los cristianos, los embarraba de brea y los encendía. Tenía su jardín iluminado con cristianos quemándose sus ropas, porque quería ver sus rosas. Diablo, ¿verdad? El 58 al 68 más o menos. El doctor Wiley tenía su jardín de rosas, era botánico también, tenía bonito, como unos 5 o 6 surcos de rosas, todas diferentes. Y qué gozo de este alumno de él, allá por los 54, por ahí, wow. Allá, una ocasión me llevó a su jardín y me lo mostró todo. Y como ya les he platicado, cortó una. Ya me enseñó. Y luego le fue
cortando todas las espinas. Y me dijo, en el huerto del Edén, las rosas no tenían espinas. Sí, tenían su jardín. Y dijo que me iba a dar mucho de sus libros. Y hizo su notita ahí, la metió en su escritorio. Yo estaba acá en San Antonio cuando él falleció. Su hijo llegó y se llevó todos los libros. Y no agarré. Me quedé con uno, nunca lo regresé. Si les presto libros, sí, regrésenlos, ¿ok? Me quedé con ese libro sobre Cristo, ¿verdad? Ok. Dice la palabra de Dios y vamos a leerlo acá, el Salmo 97. Y si no acabo, pues allá le pido al pastor que me dé otra, como dicen por ahí, otra chancita de vez en cuando, ¿verdad? Acabar y sí, vamos a tocar esos temas de la segunda venida. Cristo Jesús. Miren, Salmo 97. Arturo, pobrecito, se va a caer, vamos a cansar. Los que amáis a Jehová. Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Wow. ¿Sí o no? Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Y luego, luz, mire, qué bonito. Luz está sembrada para el justo. El jardín de la luz de Dios. Pero para entrar a ese jardín de la luz de Dios, yo tengo que decirle sí a cada paso, cada momentito, cada rayito de luz que me da. Y mi profesor decía, una vez luz, siempre luz. Cuidado. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, ¿verdad? Bonito. Ok. Otro pasito. Gracias. Ok. Cada vez que yo doy un sí a Dios, estoy fortaleciendo los móviles espirituales de mi conciencia, de mi vida espiritual. Cada pasito que doy en el sí de Dios, me hago más fuerte, más luz, pero más andar en esa luz, ¿verdad? Y voy subiendo otro pasito, pues ya alcancé a mi ayudante, otro pasito, y así voy caminando, de luz en luz, en luz, en luz. ¿Y dónde y cuándo? Ay, aquí entramos al tema un poquito. ¿Dónde y cuándo daré yo el último sí a Dios? ¿Cuándo? A ver, ¿qué? When will I give my final yes to the Lord? Cuando ya pase de esta vida, la otra. ¡Qué cosa tremenda! ¿Verdad? Ahora, pero si yo, ahí quédate, pobrecito, ¿verdad? ¿Ya tomaron una foto? Alguien tome una para que se la dé a Marta, ¿verdad? Sí. Alguien, come on. Ok. Estoy muy travieso, perdóneme. Ok. Oye, pero si